Ya hemos visto todos los alimentos que puedes poner, ¿eh? Son muchos. Si me he dejado alguno, por favor déjame algún comentario o mándame un mensaje, que me encanta saber de productos nuevos. Y ahora manos a la masa, es lo más importante, ya estamos en la cocina, así que a la acción. Lo primero a tener en cuenta, sobre todo para hacer una masa, es el tamaño de los elementos. Ya hemos visto cómo se cocina cada uno y vamos a suponer que a la hora de hacer nuestra masa ya tenemos todo cocinado y todo preparado para simplemente juntarlo. Si yo tengo distintos tamaños, me va a ser bastante difícil amalgamarlo, ¿no? O hacer una masa homogénea. Digamos que, a ver, si yo tengo varios tamaños distintos, lo único que me va a unir todo eso va a ser un huevo, o sea que voy a hacer una tortilla en realidad y no una hamburguesa vegetariana. Por eso es muy importante ver cómo picar cada elemento y qué tamaños tener de cada alimento que vamos a usar. Para ello usamos el concepto de masa, ¿no? Porque la idea es juntar todos los elementos, que sea una masa homogénea pero que tenga distintas texturas. Eso es muy importante a la hora de hacer tu hamburguesa. No quieres que sea plana a nivel de boca. Quieres que haya algunas cositas y descubrir ciertos detalles y distintas texturas para que la experiencia sea más completa. En segundo lugar, ten en cuenta la temperatura de tus alimentos. Si el alimento está muy caliente, por ejemplo una legumbre que recién sacas de cocinar, ese propio vapor que te saca al hacer la masa se te condensará y te aportará más humedad. Si el alimento viene de la nevera, se te formará como ese rocío, ¿no? O esa capa transparente de transpiración que también te aportará humedad. Mi consejo es que uses todos los alimentos a temperatura ambiente y así poder hacer tu hamburguesa. Y para hacer ello tenemos distintas herramientas. El tenedor clásico, pisar las cositas con el tenedor, viene muy bien para darle distintas texturas. Si con este vas a hacer mucho menos esfuerzo y si tienes que hacer más cantidad, también va a ser mucho más fácil. La batidora es una muy buena opción, lo único que hay que tener en cuenta con una batidora de mano es que trabajes en algo lo bastante profundo para que no te salte para todos lados. Si vas a hacer poquita, 1, 2, 3 hamburguesas con el mismo tubo de la batidora, la puedes hacer muy bien. Si vas a trabajar cantidades más grandes, necesitarás ya un tubo bastante más grande. La licuadora, por ejemplo, yo es una herramienta que no uso, porque sobre todo con las legumbres, al ser vertical, eso trabaja mucho por gravedad. Entonces, si tú pones una legumbre abajo en una licuadora, se puede empastar y a veces se traba, y si no es muy buena, tiene que ser de una potencia industrial, se te va a trabar e incluso puedes llegar a quemar el motor. Si no tienes otra opción, a lo mejor es usar todos los húmedos abajo para que empiece a hacer una masa rápido y después a lo último lo más duro, lo más seco. A lo mejor una legumbre o un copo siempre viene a lo último, pero aún así es preferible usar la batidora de mano. La multiprocesadora, estos elementos que son súper potentes y son súper prácticos, también vienen muy bien. Esto sirve sobre todo si vas a hacer también cantidades, porque sobre todo las que son de este tamaño, si no pones cierta cantidad, como que no llega a picar del todo. Entonces es muy importante meter cantidad para que realmente haga su trabajo. Y si no, la herramienta mejor de todas, que son las manos. Esto te sirve hasta de terapia. Metes las manos en la masa y trabajas un poquitito y te va a relajar al final del día. Pero bueno, vamos a ver los 4 criterios que yo uso o las técnicas para hacer una masa de hamburguesas vegetarianas.
Bueno, ya tienes hecha tu masa. Ahora, ¿qué hacemos? Lo normal sería llevarlo a la nevera. Siempre por lo menos es necesario 2 horas para que todos los secos hagan su trabajo y puedan absorber bien la humedad. Si habrás visto yo en las técnicas uso bastante el copo. El copo es muy bueno como seco ya que me aporta textura, me da un crujientito que cuando se tuesta está muy rico, aparte absorbe esa humedad y encima amalgama. Viene muy bien. Si lo trituras con las cosas, como habrás visto, viene muy bien. En el caso de que a ti te falte un seco en estos momentos o de que le quieras agregar una harina, mi consejo es que se la pongas aquí, ahora. Por ejemplo, si vas a usar una harina de garbanzo o alguna harina de avena, pónsela una vez que ya hayas triturado el resto de los ingredientes. Porque en función de esa humedad que tú veas, irás dándote cuenta si necesita más o menos harina. Entonces le vas agregando una cuchara o 2 y vas sabiendo cómo coge, porque acuérdate que esto tiene que reposar. Y al reposar va a seguir absorbiendo harina. Entonces si por ahí te pasas ya de entrada, va a seguir absorbiendo más humedad y te va a quedar un poco seca. Y piensa que encima que esas son todas harinas, una harina de trigo, una de avena, que hay que cocinarlas. Entonces le vas a tener que dar más tiempo de cocción en una sartén o en un horno para que no te quede ese gusto pastoso o a pan crudo y por lo tanto se deshidratará mucho más y lo que no quieres es que te termine quedando como un cartón. En este caso, por ejemplo, yo aquí tengo la masa que hicimos en la técnica 3, yo ya las hice sabiendo que iba a tener un exceso de humedad, le puse muy poco copo y tenía la humedad de una calabaza asada más la humedad de un sofrito más la humedad de una legumbre. Entonces tengo mucha humedad para tan poco seco. Por lo tanto, yo ahora le voy a agregar un par de cucharadas de lino molido, que son como esos pegamentos universales que ya te he dicho, el lino molido y la harina precocida de maíz. Yo se le voy a agregar porque así ahora en el reposo absorberá todo el líquido y me amalgará la masa. Yo le pongo esto y no la harina pan, a medio de curioso, si te estás preguntando, es por una cuestión de texturas, ¿no? En este caso es una cuestión de texturas. El tema de la calabaza asada o el tema de la alubia cocida, pues ya son muy pastosos, ¿no? Ya tienes como una sensación de puré. Si yo le agrego una harina pan, que es como también un pan esponjoso, me parece como medio redundante. Por eso en este caso elijo el lino molido. Entonces se los vamos a agregar. Y una vez que lo tienes todo integrado, ya que esto no requiere cocción, tanto este como la harina precocida de maíz no requieren de cocción, simplemente después dorarlo, ya gastar, no te va a aportar ni un sabor crudo ni nada por el estilo. Lo llevamos en la nevera, lo tapamos bien con un film, bien tapadito para que no coja olores, acordaos, eso es muy importante, y reposo 2 horitas y nos vemos en un rato. Bueno, nuestra masa ya ha reposado por lo menos 2 horitas en la nevera y mirad, ya tiene una consistencia mucho más consistente, ¿no? Por ser redundante. Ya se puede maniobrar, se puede trabajar con las manos y puedes hacer una hamburguesa mucho mejor. Ahora es el momento de hacer una pequeña prueba. Este paso es fundamental. Haz una pequeña prueba de tu hamburguesa para poder corregir sabores, texturas y consistencia, ¿no? Esto es muy importante porque si ves que te falta, que está muy blandita o que se te desarma en la sartén, pues le agregas alguna cucharadita más o de lino o bueno, de alguna harina o de harina precocida de maíz. Si ves que le falta sal, pues le agregas sal. Si ves que le falta a lo mejor algo crocante, le pones un poquito más de frutos secos y ese tipo de cosas. Pero es muy importante este paso. Siempre hay que corregir los sabores, hay que asegurarse. Así que vamos a darle una pequeña doradita y nos la probamos. Bueno, ya tienes lista tu masa, ahora hay que darle forma. Aquí va a depender cuán detallista o cuánta importancia le des a la estética, pero ya sabes que una buena presentación siempre impresiona, y más hoy en día que con una foto puedes hacer babear a más de uno. Por lo tanto es muy importante
ayudarte con ciertos elementos. Yo sobre todo uso todo lo que son los aritos metálicos, o si no tienes estos aparatitos que hay de muchas formas, con resorte, sin resorte, que simplemente haces así, le das forma. Incluso te vienen con estos disquitos, que es muy práctico, pones uno de cada lado y las sacas ya hechas. También lo mismo con esto, puedes meter uno de estos, usar papel cera o papel film para trabajarlos de una forma más cómoda, para no ensuciar la mesada. Yo sobre todo suelo usar el papel cera. Papel film es como un poquito más engorroso, lo tienes que poner por dentro, pegarlo, siempre se te viene para un lado, tienes que sacar, me parece medio lío. Lo uso sobre todo cuando es una masa que a lo mejor sé que las voy a congelar directamente, entonces lo hago en film, ¿no? Pongo así, tapo ya y las congelo. Pero el papel cera también es muy útil, sobre todo si las vas a hornear. Si vas a hornear ya pones directamente el papel en la bandeja, pones y vas dando forma y las vas dejando ahí, así solamente tienes que meter la bandeja. En el tema de las manos ya le tendrás que dar un poquitito más trabajo. Todo se puede hacer con las manos y también pueden quedar muy bien, pero tienes que ir cuidando los bordes, que no se abran, dándole formita y que quede bastante plana y pisadita para que no haya espacios ni huecos vacíos en tu masa. Yo lo que suelo hacer es o le doy forma con alguno de estos y después con la mano le doy ese toque redondeado que es como un poquitito más casero, no queda tan mecánico. Y después el tema de la forma y el grosor de la hamburguesa va a depender. La forma, la verdad que puedes usar esto circular, cuadrado, si tienes un pan alargado puedes darle la forma alargada, ¿por qué no? Hacer otras formas. El grosor ya ahí es cuestión de gustos. Hoy normalmente yo veo mucho que hacen hamburguesas como muy altotas, ¿no? Que eso te permite una mejor foto, porque al final lo hacen para eso, pero a la hora de comer me parece como un poco incordio, ¿no? Yo las hago más bien, o sea, no te tienen que pasar los 2 dedos una hamburguesa, porque si no ya es un poco grosero. Es más, si tú tienes una masa que es bastante fluida o homogénea, te conviene hacerla más finita para sentirla menos densa. Y si a lo mejor tiene granos más gruesos, que te puedes encontrar un pedazo de fruto seco o alguna legumbre entera, ya te puede aceptar un poquitito más de altura, porque se te va como desgranar en boca. Ya tienes tu masa lista. Como has visto, todos los elementos suelen estar cocinados, por lo tanto el tiempo de cocción va a ser muy cortito, exceptuando un huevo o una harina cruda que requerirá de más cocción para que no te queden esas texturas ni esos sabores crudos, ¿no? Por lo tanto, a la hora de hacer tu hamburguesa tendrás que tener en cuenta la consistencia que tú quieres o la textura que le quieras dar, la cantidad de tiempo que tienes o la cantidad de hamburguesas que vas a hacer. Para ello hay distintos métodos y algunos truquitos a tener en cuenta. Vamos a verlos. Primero, una hamburguesa a la plancha. Para mí es la opción más viable, es la más práctica y es la que mejor te queda, porque con unas gotitas de aceite te da una caramelización y un crujiente a tu hamburguesa muy rico y en muy poco tiempo. Entonces, elígete una buena sartén, siempre que sea antiadherente porque va a hacer que no se pegue, que no tenga rayones y que sea lo suficientemente ancha o plana para poder trabajar por lo menos 2 hamburguesas o una, pero que te entre la espátula, eso es muy importante. Hay veces que pecamos, que ponemos como bum, todas las hamburguesas y queremos meter la espátula para darlas vuelta y no sabemos cómo y se nos pega y se nos da vuelta y se nos rompe. Entonces es mejor trabajar cómodo. Otra opción, si no, es freírlas. En el caso de que tú quieras hacerlo, acuérdate que una buena fritura es fundamental, que tenga bastante aceite y que esté bien caliente. Por lo tanto, tiene que cubrir tu hamburguesa. En ese caso, yo te aconsejo que lo hagas en una olla más pequeña y más profunda. Por lo tanto, con ese espacio, con ese volumen y menos aceite, lograrás una buena fritura. Si tú imaginas que tienes una sartén de este tamaño y quieres cubrir tu hamburguesa que mide 2 dedos, pues tendrás que poner 2 o 3 litros de aceite para poder hacer la fritura y vas a gastar muchísimo más aceite en a lo mejor hacer 4 hamburguesas. No te conviene, usa una olla pequeñita y haces
frituras de a poquito. Mi consejo para hacer una buena fritura es que sobre todo uses las hamburguesas que son rebozadas, en que tú le has aplicado una capita por fuera, que una buena fritura le va a dar ese crujiente, ese toque extra que va a quedar muy bien. Otra opción es hornear tu hamburguesa. Yo esto sobre todo lo recomiendo cuando vas a hacer tandas grandes. Hay mucha gente que por ahí elige el horno cuando no quiere ese aporte calórico que te da el aceite de una sartén. Acuérdate que una buena sartén antiadherente no va a necesitar ni siquiera aceite. Por eso mi consejo es que el horno lo uses cuando hagas tandas grandes o cuando por ahí le has incorporado alguna harina cruda a tu hamburguesa y necesitas ese extra, ¿no? Como un pan, ese calor parejo y que llegue adentro para que esa harina no quede con gusto a crudo. Acuérdate de usar bandejas con papel de horno o papel cera para trabajarlas mejor, y si vas a usar varias bandejas, acuérdate de rotarlas para que se te doren bien por todos los lados, tanto para abajo como por arriba, porque la hamburguesa en el horno va a requerir de más tiempo de cocción. Si vas a hacer 4 hamburguesas, usa una sartén, porque piensa que vas a prender un horno, a precalentarlo entre 10-15 minutos y a lo mejor cocinarlo durante 30-40. Me parece como un gasto brutal de energía cuando vas a hacer muy poca cantidad, y hay que ser un poquitito consciente de esos factores a la hora de cocinar. Otra buena opción es cocinar tus hamburguesas en la parrilla o en una barbacoa, ¿no? A las brasas. Ten en cuenta que vas a necesitar una masa bastante compacta que te admita darle forma bien con las manos para apoyarla y que no se te caiga, y que el dibujo de la barbacoa o de la parrilla no sea muy ancha, porque si no se te puede caer cuando lo calientas. Ten en cuenta que vas a tener que aceitar bien los dos lados, tanto de la barbacoa como de la hamburguesa, para que no se te pegue. En el caso de que seas vegano o de que vayas a cocinar para un vegano, ten en cuenta de que no entre en contacto esa hamburguesa con un lugar que normalmente se suele poner carne, ¿no? Y que larga toda la grasa animal. Siempre te puedes llevar a cualquier barbacoa o una pequeña malla metálica o incluso mismo la rejilla del horno para ponerla arriba de la parrilla y cocinarla ahí, porque así no vas a tener contacto ni contaminación tu hamburguesa vegetariana con una grasa animal. Una técnica a lo mejor un poquitito más avanzada sería cocinar tus hamburguesas al vapor. Puedes usar una máquina de estas como tengo yo aquí, o las de bambú que vienen, o incluso esos accesorios que se agregan a las ollas de acero inoxidable. Viene muy bien si quieres trabajar a lo mejor con masas que ya tengan harina, puedes incluso jugar con alguna levadura y que leude y te va a dar esa esponjosidad que si le pones algún rellenito o incluso haces una masa con una propia legumbre, está muy interesante para investigar por esos lados. Simplemente con una salsa y algún crunchy te va a quedar una cosa muy rica. Acuérdate de trabajarlos con un papel también o cera abajo para que no se peguen y a la hora de sacarlos de la vaporera puedas hacerlo de una forma mucho más fácil. También puedes combinar distintas técnicas, por ejemplo hacer todas tus hamburguesas en una sartén y después llevarlas a una fiesta o un cumpleaños y darles un último calentón de horno. O si te las quieres llevar a una barbacoa, le das ese último toque en la parrilla para que quede ese gustito ahumado. Es buen momento para considerar a lo mejor pintar tu hamburguesa con algún mejunje, alguna pócima mágica que se llama laquear. Cuando le das vueltas simplemente, qué sé yo, salsa barbacoa o humo líquido. También gratinar es una buena opción, distintos quesos, meterlas en el horno y que se derritan. Siempre va a hacer una mejor experiencia y aprovechas la energía y esos condimentos para hacer tu hamburguesa mucho más rica. Ya sea en la cocina de tu casa o en una cocina profesional, la hamburguesa te da mucha flexibilidad. No me voy a cansar de afianzar o de reforzar ese concepto de super receta, porque te permite jugar en muchos terrenos. Por un lado, nutricionalmente, ya has visto que combinando legumbres, cereales, te da un alimento súper completo y además te sirve por si quieres incorporar ciertas cositas que en la medicina natural te recomiendan y que por gustos, ya sea una espirulina, una maca o algún tipo de esos productos, se lo metes en la hamburguesa vegetariana y van a venir muy bien. A nivel un poquitito más de marketing es a lo mejor crear una hamburguesa vegetariana que valorice los productos de tu zona, va a llamar mucho más la atención. O por ejemplo, si tus clientes son de distintas nacionalidades o de una concreta por un tipo de turismo determinado,
Si creas una hamburguesa con los productos de su país o de su región, siempre les va a llamar muchísimo más la atención. Algo muy útil en cocina también es tener un producto a mano siempre que lo necesites. Es por eso que las hamburguesas, al poder congelarse, vienen muy bien para hacer cantidad. El momento de congelarlas, ten en cuenta la cantidad de humedad que tiene. Por un lado, si tu masa es bastante húmeda, te conviene cocinarlas primero y después congelarla. Y si es al contrario, pues al revés, la puedes congelar así como está. Incluso puedes congelar la masa entera, no hace falta que les des forma. Pero si les das forma te ahorrarás trabajo. Mi consejo es que las envuelvas individualmente una por una en film, lo más pegado posible. Si a lo mejor tienes una envasadora al vacío en tu casa de estas caseras, también viene muy bien. Fíjate de que no aplaste la masa, tiene que ser una hamburguesa bastante consistente para que no te la aplaste. O a nivel industrial, normalmente lo que se suele hacer es congelarlas en un abatidor o en un ultracongelador que se llama de estos profesionales y después envasarlas al vacío. De esta forma te aseguras que no tenga una capa de hielo por arriba que al descongelarle te humedezca esa masa. Si no, algo que también suelo hacer yo es, a lo mejor congelo varias en una bandeja, después las saco en cuanto estén congeladas y las envuelvo una a una. Las puedes guardar en una bolsa o las puedes guardar en un tupper. A la hora de descongelarlas, no hay términos medios. Lo puedes o descongelar completamente o si no, mandarlas directamente a una sartén o un horno congeladas. Si te quedas por la mitad, ese agua que queda en cuanto la pongas en una sartén va a hacer que se te pegue. Entonces siempre te conviene descongelarla lo máximo posible. E incluso si la pones arriba de un papel húmedo, mejor. Pero siempre la forma más práctica me parece que es congeladas. Directamente una sartén, un chorrito de aceite y vuelta esperando que se te descongele, ¿no? También eso es muy importante, que las vayas a cocinar y que adentro no queden congeladas. Por eso ese mismo calor, ya dorándolas un poquito, las puedes a lo mejor sacar de la sartén una vez que estén doradas, dejar que reposen, que se van a terminar de descongelar y a lo mejor le das otra pasadita. En cambio en el horno no pasaría eso, lo metes en el horno y esperas o tocas o lo pinchas en el medio para que no esté congelado y esperes a que esté calentita. O si no también las haces todas en la sartén y después las mandas al horno. Son dos opciones. En el caso de que no quieras descongelarlo, la masa en la nevera te va a durar pocos días, 3, 4, 5, porque se pone fea muy rápido, son productos que absorben muchos los olores de la nevera, entonces mi consejo es eso, congélala antes de guardarla en la nevera. Como último recurso está la creatividad, que es infinita. Podéis hacer un montón de cosas para servir una hamburguesa. Podéis hacer pequeñas bolitas, diferentes formas, diferentes tamaños, hacer canapés, opciones dulces, ¿por qué no usar una waflera? Panqueques, versiones muy finitas, hemos visto la vaporera, hay muchísimas cosas para combinar, no te quedes simplemente en el sándwich. Acuérdate que este curso se trata de hacer tu hamburguesa vegetariana.